Saludos, estimados estudiantes. Yo soy el profesor José Alvarado y les doy la bienvenida a este espacio formativo de Historia de Honduras. El tema que tenemos para el día de hoy es el enclave bananero en Honduras. ¿Cuáles contenidos vamos a estar estudiando? Pues primero vamos a repasar cómo se dieron los comienzos de este enclave en Honduras. Luego vamos a analizar sus características y por último interpretaremos sus consecuencias en el contexto nacional. ¿Cómo se dieron los inicios del enclave bananero en Honduras? Bueno, el enclave bananero en Honduras se pudo dar gracias a que se estaban permitiendo la entrada de extranjeros y se incentivó la inversión extranjera en el país. Con la reforma liberal ya se tuvo un antecedente de esto, pero a inicios del siglo XX se comenzaban también a incentivar la inversión extranjera. Entonces, con estos inversionistas extranjeros nuevos, aparecieron nuevos centros poblacionales en la costa norte y crecieron otros poblados ya existentes en la zona como la ciudad de San Pedro Sula. Antes del arribo de las compañías bananeras y estos inversionistas extranjeros, la costa norte estaba prácticamente deshabitada, pero con la apertura de nuevas tierras para el cultivo de banano, la demografía en la zona creció y estas compañías bananeras se dedicaron a la construcción de nuevas líneas del ferrocarril para poder comenzar sus operaciones y poder agilizar la producción y el transporte de este producto. ¿Con qué presidente comenzó toda esta política de facilitarle las operaciones a las compañías bananeras en Honduras? Esto comenzó con el presidente Terencio Sierra de 1899 a 1903. Terencio Sierra emitió políticas de concesiones estatales a las bananeras. Concesionó 5,000 hectáreas de tierra en Omoa a William Strike, estadounidense. Y entonces, con esto, Terencio Sierra inaugura la hegemonía política estadounidense manifiesta en Honduras. Entonces, más que en el enclave minero, en el enclave bananero, se verá de una manera más obvia la intervención estadounidense en los asuntos nacionales. Un personaje importante, el estadounidense Samuel C. Murray, a quien se le atribuye esta frase: en Honduras, una mula vale más que un diputado. Entonces, de aquí hay que deducir cómo se dio la política nacional y cómo los estadounidenses, los inversionistas estadounidenses, intervinieron en todas las políticas nacionales. Entonces, Murray compró las concesiones de Strike en Omoa y con esto y con la ayuda de Manuel Bonilla fundó la Cuyamel Fruit Company. Entonces, Murray apoyó la candidatura de reelección de Manuel Bonilla y este posteriormente le devolvería el favor. Manuel Bonilla. Manuel Bonilla realizó concesiones a los hermanos Bacaro para canalizar los ríos Salado y Porvenir en Atlántida y la construcción de líneas férreas. Entonces aquí se ve la permisividad de las autoridades para que las compañías bananeras y sus inversionistas tuviesen las facilidades necesarias para agilizar la producción y para aumentar las utilidades. Entonces Manuel Bonilla también dio concesiones a C. Murray, pagándole el favor por haberlo apoyado en su candidatura hacia la reelección. ¿Cuáles fueron las características de este enclave bananero? Enseguida las comentaremos. Algunas de las características fueron los altos niveles de intervencionismo. Anteriormente comentábamos cómo los inversionistas estadounidenses, los gerentes, los dueños de las compañías bananeras, intervenían en la política nacional, compraban políticos, compraban diputados, como por ejemplo el señor C. Murray manifestó con su frase, con esa famosa oración que se le atribuye a él.
Entonces aquí vemos cómo se dan relaciones de carácter paternalista e incluso Estados Unidos proveía de armamento bélico, estos inversionistas estadounidenses proveían armamento bélico a los candidatos que más les convenían apoyar. Entonces aquí se dio un desarrollo orientado hacia afuera. Quiere decir que las utilidades de estas compañías bananeras no se quedaban, o muchas de ellas, no se quedaban en las comunidades locales. Había una gran inestabilidad política manifiesta. Muchos personajes del panorama político en Honduras se peleaban el poder. Hubo muchas peleas por la presidencia de la República porque algunos inversionistas bananeros apoyaban a un candidato, otros apoyaban a otro candidato y pues ahí se empezaban las riñas. Entonces fue un momento de la historia de Honduras con bastante inestabilidad política. Esto de las compañías bananeras y este enclave y las concesiones creó un ambiente de controversia a nivel nacional en donde muchos medios de comunicación denunciaban el modus operandi de estas compañías, explotación laboral. Los trabajos en los campos bananeros eran extremadamente riesgosos porque tenían una carga física elevadísima. También se les pagaba mal, los salarios eran paupérrimos. El veneno utilizado para curar las plantas de banano dañaban seriamente, gravemente la salud de los trabajadores en los campos bananeros, a quienes se les pagaba con cupones, no con dinero, con cupones, para que estos fuesen canjeados en los comisariatos de las compañías bananeras. Entonces, ese mismo dinero que las compañías bananeras pagaban, quedaban dentro de las arcas de la misma compañía. Eso fue una explotación laboral que se vivió tremenda, tremenda explotación laboral en ese tiempo y un ambiente de opresión porque se suprimían completamente o casi por completo cualquier intento de sublevación, de protesta o de organización sindical. Así que estos fueron algunas de las características de este enclave bananero, así rápidamente comentadas. Vamos a movernos con las consecuencias de este episodio de la historia de Honduras. Y algunas consecuencias fueron, claro, la pérdida de la soberanía nacional. Ya no teníamos el poder de decidir nuestro propio destino porque estas eran decisiones que también le interesaban a los inversionistas estadounidenses, a las compañías bananeras, para que siguiesen funcionando con impunidad y siguiesen funcionando con las ganancias máximas por los costos mínimos. Entonces, necesitaban políticos que les asegurasen los menores gastos posibles en la producción y en la extracción y la transportación del producto. La hegemonía estadounidense en la política nacional, aquí es donde se establece por completo y hasta hoy en día se nota la hegemonía estadounidense en nuestras decisiones nacionales, en nuestras decisiones, en unas decisiones que nos competen a nosotros los hondureños, pero hay otras personas que deciden por nosotros. El descontento del sector obrero que se desencadena luego, años después, en 1954, en una huelga general, pidiendo mejores condiciones laborales y la creación de un código laboral, entre otras. La marginalidad quedó agudizada en este tiempo, la desigualdad en la distribución de recursos, de riquezas, quedó manifiesta y esto agudizó muchísimo la marginalidad existente en el país. Perdimos grandes porciones del territorio nacional debido a las concesiones que se le daban a los inversionistas bananeros y con el arribo y la fabricación de productos como licores, jabones, aceite vegetal, abonos y también aparecieron los ingenios azucareros, todos estos productos y centros de producción traídos por los hermanos Bacar.
Así que hasta aquí esta lección. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente.